Oye, mira. Ya lo vi, ya lo vi. El gato estaba allá. Él lo llamó. ¿Por qué lo llaman? Lo viste que manosea El pan, gato ¿no? estaba allí echado. Él lo está llamando. ¿Qué lo llaman? No está hablando este. Ah, no sé, ahí.
Buenas noches con todas muchachas, les saluda su profesor, por favor los que estén captando mi audio, levanten su mano virtual por favor. Buenas noches, maestro. Profesor. Sí se le escucha. Ok, muy bien. Miren, después de mucho tiempo he podido ver la manera de poder gestionar el Zoom otra vez. Ya, el tema acá, el internet pues como siempre nos juega en contra a veces, ¿no? Sí, ya hace un buen tiempo he tenido este problema porque estoy por la zona donde muchos de ustedes también se encuentran, sí, por Loreto. Acá la señal es un poco, un poco débil, ¿no? Un poco fluctuante, muy voluble. Ya cuando llegue la fibra óptica por aquí, ya me imagino que esto va a ser un mal recuerdo, ¿no? A ver, vamos a compartir la diapositiva. Ya está. Muy bien, nosotros con ustedes habíamos visto el enfoque cuantitativo, ¿no? Ya habíamos visto el primer ciclo con ustedes, habíamos visto el cualitativo, el segundo ciclo estamos viendo el cuantitativo, ya hemos visto las fases del cuantitativo, ¿ya? Pero en la clase de hoy día vamos a hacer un refresh, o sea, un recordaris del enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Con qué intención? Con la intención de que ustedes puedan tener la diferencia entre los dos enfoques. ¿Sí? Por eso es que vamos a hacer un refresh de qué es un enfoque cualitativo. Ya con este refresh ustedes ya han estado viendo el cuantitativo todas las clases anteriores y ahora van a poder refrescarse un poco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Van a poder entender más rápido cuando les empiezo a comentar sobre el cualitativo. ¿Ok? Entonces empecemos. Este cuadrito que la primera diapositiva que estamos viendo ha sido el pan de cada día del primer ciclo, ¿verdad? Ustedes ya deben de, si yo menciono algo, ustedes deben de poder entender de inmediato, ¿verdad? A ver, ¿cómo nace un enfoque cualitativo? Habíamos dicho, con la idea, ¿no? Una vez que nosotros teníamos la idea, pasábamos al planteamiento del problema. Luego del planteamiento del problema, pasamos a la inmersión inicial en el campo, que ya no es una frase nueva para ustedes. Pasamos a la concepción del diseño. Luego pasamos a la fase a la definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta, la recolección de datos, análisis de datos, interpretación y elaboración del reporte de resultados. ¿Sí? Y todo lo que estas fases, ¿con quién interactúan? Con la literatura existente, con el marco referencial. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes iban a realizar el enfoque cualitativo, no era necesario que dominaran todos los temas. No es como el enfoque cuantitativo. No es restrictivo a tener todo el conocimiento. ¿Y por qué no era restrictivo? Porque justamente, acuérdense que al abordar el enfoque cualitativo, cuando vimos una diapositiva anterior, era como ingresar a la boca de un laberinto, ¿no? Sabíamos de entrada, pero no sabíamos cuál era el camino que nos iba a llevar a la salida. ¿Sí? Entonces, en ese descubrimiento de la salida, encontrábamos nuevas teorías, teníamos nuevas preguntas, nuevas consultas. Por eso que nos hacía revisar la literatura constantemente. Ese es el enfoque cualitativo. Y algunos investigadores piensan o conceptualizan el enfoque cualitativo como algo muy desordenado. Y si ustedes son de las personas que son ordenadas, ven este gráfico o esta diapositiva y lo ven un poco desordenado, ¿no? Pero es una percepción solamente, porque se vuelve desordenado en el sentido de investigación de la literatura, que en cualquier fase te obliga a seguir investigando, a seguir leyendo. En cambio, en el cuantitativo, no, ¿no?
En el cuantitativo ustedes definen su tema y ya saben que no va a cambiar, ¿no? Ya saben que eso va a estar definido y ya no va a haber otras consultas. Por eso es que el enfoque cuantitativo, si ustedes se han dado cuenta hasta ahora cuando hemos dado las clases, el enfoque cuantitativo trata mucho de cantidades, ¿verdad? Y trata en la parte de análisis de la literatura, es un punto, una fase que tiene que cumplirse para pasar a la siguiente fase, ¿ya? Y eso da a entender que ya tienen todo el conocimiento, ¿no? Y es por eso que esas tesis o esas investigaciones son más usadas en temas de ingeniería, en temas médicos, en temas legales, porque ya está definido, ¿no? Ya no hay algo que se va a inventar, no hay otro concepto que más adelante vaya a salir, ¿no? Por ejemplo, ustedes en un tema, en una tesis de ingeniería, no sé, pues un ingeniero civil le va a dar su tesis de cómo construir un puente. Para que construya el puente ya hay estándares, ¿no? Ya hay normas, ya hay una reglamentación que tiene los criterios que tiene que tener para calcular, para diseñar, para construir, ya están definidos, ¿sí? Entonces, toda la documentación que debe tener al principio debe juntar toda para seguir avanzando. Ya cuando él pase a las siguientes fases, ya no va a cambiar, o sea, el diseño del puente ya no va a cambiar, ¿sí? Ya sea desde el principio, en el intermedio, al final ya no cambia ya. O sea, esas normas no se van a modificar, ¿sí? Esa es la característica del cuantitativo. En cambio, en un cualitativo sí cambia, ¿no? Porque ustedes eh, plantean un enfoque. Por ejemplo, nuestro famoso ejemplo de la danza folclórica, ¿no? Ustedes plantean la danza folclórica y cuando están implementando, se dan cuenta, pues, de repente que los alumnos no les gusta el huayno, de repente no les gusta. Entonces, eso les va a hacer investigar otro tipo de danzas que pueda crear mayor aceptación en el alumno. O sea, lo que han definido al principio puede cambiar. En cambio, en un cuantitativo no. Esa literatura que tienes es la que te va a servir para toda la investigación. ¿Sí? Esa es una de las principales diferencias, muchachos y muchachas. Esa es la principal diferencia en un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. E igual en el ámbito legal, ¿no? En el ámbito legal, un abogado de divorcios ya tiene toda su documentación existente, ¿no? Hasta el momento en que hace su investigación, las leyes ya están establecidas, ¿no? Y cuando empieza ya a desarrollar su caso, ya esas leyes no cambian, ¿no? No cambian. A no ser, pues, que justo en el tema que él está viendo, creen una nueva ley, ¿no? Sí, pero normalmente se conceptualizan una regla, unas leyes que no cambian. ¿Sí? A ver, como ahora ya estoy activando mi Zoom, si tienen alguna consulta, muchachos, por favor, pueden usar el chat, que yo ya puedo leer acá el chat si es que tienen alguna consulta, ¿ya? Vamos a... Examen a mi Luis Alberto porque cuando estaba Mamita, viviendo, por favor, ya hablé con habíamos robado su usted, celular, mamita. cartera. A Ya ver, hablé con usted, mamita. Por eso le estoy pidiendo un favor. No, mamita, ya hablé con usted hace un momento. Sus audios, chicas. el audio, por favor, tengan control de su audio, por favor. Aparte que se interrumpen en la clase, consumen los megas, ¿no? Yo también, por eso desactivo mi video para no saturar el ancho de banda. Y les pido, por favor, que a todos que también desactiven su video y su audio. Y cuando tengamos alguna consulta, la realizamos por el chat. De esa manera hacemos la clase más fluida y no tener problemas ahí de latencia de latencia en la comunicación por el ancho de banda indebido, ¿no? Si se corta, que sea por temas externos a nosotros. No hay que influenciar nosotros en que se corte.
A ver, continuemos. A ver, muchachos. Ahora sí les voy a pedir bastante su participación, ¿ya? Porque este es un tema que ustedes ya conocen, ¿ya? A ver, ¿qué entendíamos por idea? ¿Qué era la idea? La fase 1. A ver, en el chat, muchachos, muchachas, ¿qué significa idea? En una palabra, no es un sinónimo de idea. Cuando hablamos de... Profesor, ¿es la imaginación de una persona? Así es. La idea siempre va a estar en nuestra mente. ¿Sí? Como dice el compañero, en nuestra... Es nuestra imaginación, profesor, de una persona, que siempre nos imaginamos ideas o cosas, profesor. Dijo, O en buscar comenten un en el tema, chat. algo. Así es, así es. La idea siempre va a nacer en nuestra mente. Va a ser algo que nosotros vamos a conceptualizar de forma interna. ¿Sí? Esa es nuestra idea. La idea que nosotros tenemos de cualquier tema relacionado a nuestra interacción con el mundo, siempre nace con nuestras ideas. ¿Sí? Aquí dicen en el chat, Rosa Elvira, buscar un tema, Alzaida Aldaba Portabé, es lo que no pensábamos, es lo que pensamos sobre un determinado tema que queremos analizar. Conocimiento de algo. Así es. La idea, muchachos, como les decía, depende mucho del ojo con el que ve, ¿no? Claro, se recuerdan que antes de la idea, inclusive había un paso previo que era la observación, ¿no? Cuando ustedes observan algo, depende mucho del conocimiento que tengan cuando observan, ¿no? Por eso dicen, depende mucho del ojo con el que se ve, ¿sí? Y yo les doy un claro ejemplo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, eh, un mecánico que conoce todo de autos, ¿sí? Y un abogado. Cuando ustedes le piden la opinión de un auto a un mecánico, su opinión pues va a ser eh, más fundamentada, ¿no? Va a ser más real, va a ser con un buen criterio. ¿Sí? En cambio, cuando le pregunten a un abogado o a una enfermera o a un médico, su opinión va a ser una opinión muy sesgada, ¿no? Va a ser una opinión muy limitada, porque no es su campo de acción, él no tiene experiencia. No es como el mecánico que él todos los días ve motores, frenos, embriagues, aceleración, ¿no? Entonces, cuando un mecánico ve un auto, va a tener un mayor criterio para dar su opinión. Es, es por eso que depende mucho de la persona que observa el fenómeno, ¿sí? Y a eso es lo que le llamamos, ¿qué es, muchachos? Experiencia, ¿no? Depende mucho de la experiencia y también la formación teórica que uno tenga para observar, ¿no? Para tener una idea. Y es mucho más este, eh, exigente transformar esa idea en palabras, ¿no? A veces les ha pasado que ustedes tienen una idea, pero de repente se les complica expresarlo en palabras, ¿no? ¿Sí? Porque ahí también depende bastante del grado de preparación que tengamos para poder buscar justo la palabra indicada para dar a entendernos. ¿Sí? Eso se recuerda que también lo mencionamos cuando hablamos de los tipos de diseño de investigación. Se recuerdan que en diseños de investigación cualitativo había uno que era fenomenológico, era de las experiencias, ¿no? De los fenómenos que habían vivido. Y que en teoría nosotros nunca podíamos eh, expresar en palabras las experiencias que hemos tenido, ¿no? O sea, una experiencia, por ejemplo, cuando ustedes están en un séptimo piso de una casa y hay un terremoto, ese pánico que sienten, ese nervio, esa reacción que tienen, es, es un poco complicado de, de expresarlo hacia los demás con el mismo grado de, de pánico, de terror que ustedes han sentido.
es complicado. Por eso que en ese ámbito fenomenológico se dice que no se llega nunca al 100% de transmitir, ¿no?, la sensación que uno ha tenido en un fenómeno. Puedes explicar, dar detalles y aún así no llegas a transmitir, ¿no? La única manera de transmitir sería pues que esa persona esté en el 7º piso y pase terremoto. Sería la única forma, duplicando el fenómeno sería la única forma de que puedas transmitir lo que tú has sentido, ¿no? Pues eso es el ámbito fenomenológico. Y investigación-acción también va por ahí, ¿no? También va por ahí. Ya, entonces, esa es lo que tenemos que entender cuando hablamos de idea. ¿Sí? Y en la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Nos da un poco de complemento a lo que les menciono, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí la niña se imagina un cohete, un planeta, unas estrellas, como ella lo conceptualiza a su edad que tiene. ¿Sí? Y el famoso icono del foco, cuando alguien tiene una idea, el icono que nos hacemos referencia es un foquito prendido, ¿no? Se le prendió el foco cuando dice tiene una nueva idea. Sí, entonces eso es lo que tenemos que contender por idea, muchachos, ¿sí? Y esto se aplica tanto para cuantitativo como cualitativo, ¿no? Para cualquier enfoque, ¿sí? O sea, la idea del curso, muchachas, es que cuando yo les hable de enfoque cualitativo, ustedes identifiquen las fases, pero no las identifiquen de memoria, ¿no? Sino que las identifiquen porque tiene una secuencia lógica. Si ustedes ven este gráfico, los pasos son lógicos, ¿no? O sea, si ustedes quieren llegar a un informe final, si ustedes quieren llegar a una tesis, que es la fase 9, tienen que pasar por todas las fases anteriores, ¿no? Es algo lógico, o sea, tienen que tener la idea, tienen que plantear su problema, tienen que ir al campo, que es el aula de clases, tienen que elegir su diseño, ¿no? Para hacer su tesis, ¿qué diseño van a elegir? En este caso, nosotros hemos abordado ampliamente el enfoque investigación-acción, ¿no? Luego, cómo definen su muestra, recolectan datos, el análisis de datos, la interpretación. Son secuencias lógicas, o sea, quiero decir que son secuencias que desde el punto de vista de razonamiento se sustentan, ¿no? O sea, tienen una razón de ser. Es como cuando ustedes van a cocinar, por ejemplo, ¿no? Primero tienen que lavar, ¿no? Tienen que tener sus servicios, tienen que tener el gas. O sea, cuando ustedes cocinan, y lo hacen en forma ya automática, pero si ustedes agarran una hoja y se ponen a colocar los pasos para cocinar, se van a dar cuenta que hay varios pasos, ¿no? O sea, hay varios pasos y que ustedes lo hacen en forma ya ordenada, porque ya tienen esa práctica de hacerlo constantemente. ¿Sí? Y que esa práctica constante hace que para ustedes es algo muy común, ¿no? Algo muy común todos los pasos que hacen. Ya en la investigación es similar. Todos los pasos que tienen que hacer son pasos lógicos, ¿no? Son pasos necesarios, que para llegar al resultado final han tenido que pasar por todos esos pasos. Entonces la intención es esa, ¿no? La intención no es que ustedes memoricen conceptos, ¿no? No es que ustedes memoricen qué significa cuantitativo, qué significa cualitativo, qué significa investigación-acción, qué significa narrativo, qué significa confiabilidad, validez, planteamiento de problema. No es que ustedes memoricen, es que ustedes aprendan, ¿sí? Hay una gran diferencia entre memorizar y aprender. Cuando ustedes memorizan, lo memorizan por un tiempo nada más, ¿no? La mayoría memoriza para pasar el curso. Y ahí pasan el curso y se olviden. Como ya no les sirve, se olvidan. Pero el método científico les va a servir a ustedes. Ya cuando ustedes se concientizan que les va a servir, lo van a aprender. Esa es la idea, ¿ok?
No solo de este curso, sino de todos los cursos que están llevando. Digamos. Ahora, planteamiento del problema. A ver, ¿qué habíamos comentado del planteamiento del problema? Teníamos un propósito central, teníamos los objetivos y preguntas de investigación, tendríamos que tener la famosa justificación y viabilidad, que también ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, viabilidad o factibilidad. A ver, ¿se recuerdan qué entendemos por factibilidad? En el chat. ¿Qué entendemos por factibilidad? Así rápido, no por el chat, escriban. ¿Se recuerdan cuando evaluábamos si la investigación era factible o no era factible? ¿A qué nos hacemos referencia? Ahora dice Katia, nos dice, si tenemos los medios necesarios. Eliana, accesible o fácil. Y Zaida, para saber si es posible o no el proyecto. Así es. Torre Dávila, algo que es posible. Ajá. Claro, cuando hacemos el estudio de factibilidad o viabilidad, el resultado nos va a indicar que nuestra investigación procede o no procede. Ese es el resultado de la viabilidad. ¿Sí? Para eso, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan? Hacemos una tablita y colocábamos pesos a nuestros criterios, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando hicimos el tema cuando vimos la factibilidad del proyecto de dar tablets a nivel nacional a todos los alumnos, ¿no? En lugares remotos no era factible, en las ciudades sí era factible. Hicimos un análisis, un cuadrito, inclusive teníamos números. Ya todas esas cosas son parte del análisis de factibilidad. Y al final, el análisis te dice si es factible, o sea, si es realizable o no esa investigación. Evan dice, sería la condición de saber si podrá darse a cabo el proyecto. Ajá, así es. Así es, la factibilidad es el estudio mediante el cual nosotros definimos si nuestra investigación se realiza o no se realiza. ¿Sí? Y se recuerdan que también para el estudio de factibilidad teníamos que tener bastante criterio, ¿no? ¿No? Porque volvíamos al ejemplo del mecánico y el abogado o el médico, ¿no? Cuando le preguntan a un mecánico, le llaman un carro antiguo y le preguntan, ¿lo puedes reparar? El mecánico te va a dar te dice sí, sí, tengo los repuestos, todavía funciona el motor, lo puede pintar, o sea, sí te dice que sí, pero si tú le dices eso a un médico, ¿lo puedes reparar? ¿No? Como él no sabe, te puede decir que le va a costar mucho, tienen que investigar, dedicarle mucho tiempo, y te va a decir no. Por eso que también en la factibilidad es bastante importante el criterio y la teoría. Eliana Gutiérrez, sí, pero hay alternativas o plan B. Claro, hay alternativas. De hecho, que hay alternativas. Pero en ese momento, en factibilidad te responde o sí o no. Si te dice que no, te va a plantear alternativas, como dice Eliana, como hemos visto, ¿no? En el caso de las tablets, ¿cuáles eran las alternativas? Primero, antes de entregar las tablets, primero tenían que garantizar fluido eléctrico, cobertura. ¿Sí? Una vez que tenían esas dos observaciones levantadas, ya podían ejecutar la investigación, ¿no? O el proyecto de las tablets. Depende mucho, ¿no? Depende mucho.
Claro que van a haber alternativas, recomendaciones, pero en sí la respuesta es o va o no va, ¿no? Y a eso ya le aderezas con tus alternativas o tus recomendaciones. La definición inicial del ambiente o contexto. Y en nuestro caso, en el caso de ustedes, siempre va a ser el aula de clase, ¿no? Siempre va a ser el aula de clase, porque ahí va a ser nuestro lugar donde vamos a desarrollar la investigación, por defecto, ¿no? Ya sea en enfoque cuantitativo o cualitativo, nuestro contexto siempre va a ser el salón de clases. Ahora, también lo pueden hacer, como les comenté, no solamente en temas de investigación de aprendizaje de alumnos, ¿no? También puede ser investigación de repente en temas de currículas, procedimientos, eh, innovación de aprendizaje, ¿no? O sea, no solo a nivel de alumnos, ¿no? También puede ser a nivel de colegas, que se puede plantear la investigación. Y acá el punto 4 que nos habíamos saltado, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? Recuerden que este número 4, que es un poco larguito, exploración de las deficiencias, el problema, ¿qué significaba? Que nosotros al inicio de la investigación tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? ¿Cuánto sé antes de iniciar la investigación? Y al terminar la investigación, volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto sé? Y siempre va a haber un porcentaje que no va a ser cubierta, ¿no? Por eso es que siempre es esta pregunta, la exploración de la deficiencia del conocimiento del problema. ¿No? Como todo en la vida, no hay nada que es 100%, no, no hay nada. ¿Sí? Mejor dicho, tratamos de llegar a un 100%, pero no se puede. Es como, es como en la termodinámica, ¿no? En la termodinámica no hay ninguna máquina ideal, pues, ¿no? No hay ninguna máquina ideal que te transforme la energía al 100%. Es como en las relaciones de las personas, ¿no? Cuando las personas buscamos, sea hombre o mujer, buscan a la persona ideal. Pero lo ideal no existe. Lo ideal es algo subjetivo. Y los que persiguen a la pareja ideal nunca la van a encontrar. Nunca, porque las personas ya son por naturaleza, no son perfectas. Entonces, igual, ese concepto de ideal también se pasa a todos, a estos ámbitos, ¿no? En la investigación tampoco no hay ninguna investigación ideal. Siempre van a haber cosas que no se pueden investigar o que no se pueden aclarar, como dice acá el punto 4, ¿no? Exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? Pero obviamente esa deficiencia de conocimiento debe ser un porcentaje 2%, 3%, ¿no? Versus 100%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de 100 temas que he abordado en mi investigación, hay 2 o 3 temas que no se han profundizado, que todavía amerita de repente otra investigación de esos temas que no se han profundizado. A eso se refiere. ¿Sí? No por el hecho de que nada es ideal, yo no voy a tener de 100 temas, solo 3 temas que he abordado y 97 que están sin aclarar. Ya sería irnos al otro extremo. ¿Sí? Y acá la idea es abarcar todo, la mayoría, un 97% y solo un 3% ya quedará por una futura investigación. Porque si queremos abordar el 100% como les comenté al inicio, nunca vamos a acabar la investigación. Se va a quedar truncada, nunca vamos a llegar a un final. Y esa tampoco es la intención. A ver, sigamos. La inmersión inicial en el campo. En nuestro caso, eso ya está bien, se está facilito, como dicen. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, más del 90% va a ser ¿dónde? En el aula de clases. En el aula de clases que ustedes van a estar todos los días interactuando con los alumnos, en el ambiente, con el contexto.
con la institución educativa, con sus colegas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte en- para el docente que es más fácil, ¿no? Invertir en diseño en el campo. Bueno, en nuestro caso, sería la más fácil porque ya por defecto va a ser nuestro salón de clase. A ver, la fase de concepción del diseño. A ver, ¿quién recuerda cuántas fases había en el diseño o cuántos tipos de diseño había en el enfoque cualitativo? ¿2, 3, 5, 6? ¿Cuántos diseños había? ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? Acuérdense, muchachos, que habían 5 tipos de diseño en el enfoque cualitativo. ¿Sí? 5 tipos. ¿Y en el cuantitativo cuántos tipos había? Habían 2, muchachos, 2. En el cuantitativo era más rápido, ¿no? A ver, ahora, en la investigación-acción, que era uno de los 5 tipos de diseño del enfoque cualitativo, es también, ustedes ya lo conocen, investigación-acción, ¿no? Es un diseño donde el investigador forma parte de la investigación, ¿verdad? No se limita su papel de investigador y de un costadito o escondido, ver qué pasa, ¿no? Es por la misma desarrollo de la investigación que el investigador forma parte, interactuando, entrevistando, grabando, conversando, ¿sí? Y el objetivo de este diseño es que buscar una solución a un problema. Por eso se llama acción, porque quieres resolver un problema que se ha identificado. ¿Qué tipos de problemas? Convivencia, aprendizaje psicomotriz, lógico matemático, ¿no? Ustedes identifican en todos esos problemas y quieren ver la manera de resolver esos problemas. Por eso que es acción. Investigas y actúas. A ver, nuestra fase 5. Definición de la muestra inicial del estudio. En nuestro caso, a ver, si están atentos, atentas. ¿Cuál es la muestra inicial? ¿De dónde sacamos nuestra muestra inicial? A ver, en el chat. ¿De dónde sacamos nuestra muestra inicial? A ver, Eliana nos dice del lugar de los hechos. ¿Y cuál es el lugar de los hechos más común? El del jardín, el colegio, del aula, muy bien. Del aula de clase, ¿no es cierto? Nuestra muestra inicial siempre va a ser nuestra aula de clase. Inclusive, dentro de nuestra aula dentro del centro educativo, vamos a tener varias aulas, ¿no? Y dentro de esas aulas, eligen una. Esa que eligen sería su muestra inicial. Así es. Y el acceso sería, pues, más fácil. El acceso ustedes ya la tienen ya desde un principio, ¿no? Al dictar las clases. ¿Sí? Y acá vemos. Ya acá vemos, como ustedes saben, nosotros no sabemos el futuro para saber en qué tipo de institución nos tocará
ejercerlo, no sabemos, puede ser en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos a estar preparados para cualquiera que sea el contexto donde nos toque. Y luego venimos a la recolección de datos, o luego pasamos a la recolección de datos. Ahora, para recolectar datos, ¿se recuerdan qué teníamos que tener en cuenta? ¿Mediante qué formatos recolectábamos datos? Notas. Y en específico nuestras notas, ¿dónde lo apuntábamos? ¿Cómo se llamaba el lugar donde apuntábamos todos los días? Cuaderno diario, cuaderno de campo. ¿Sí? El cuaderno diario o cuaderno de campo es como el que está acá, ¿no? Al centro abajo, por verde. ¿Ven? El cuaderno de abajo, así es el cuaderno de campo, ¿no? Día a día apuntan o van documentando lo que van realizando en el aula, ¿no? En sus sesiones. Y aquí el cuaderno de campo es el corazón de la recolección de datos. ¿Sí? Es el formato por excelencia para recolectar mis datos. Pero aparte de eso, ustedes tenían que generar sus formatos, ¿recuerdan? ¿Ya? ¿Y qué otra lista o qué otro formato era otro pilar para recolección de datos? Cuadros estadísticos también podría ser, profesor. Cuadros estadísticos. Claro, ¿no? Cuadros estadísticos pueden usar en la recolección y también en el análisis, ¿no? Vamos a ver si lo hemos puesto en el análisis. Sí, ¿no? Cuadros estadísticos. Vamos acá. Pero en la recolección de datos básicamente teníamos que elaborar todos nuestros formatos para, para tener luego nuestro análisis, ¿no? Y dentro de esos formatos estaba el formato de entrevista, la lista de cotejo, la formato de sesiones, ¿sí? Los permisos y autorizaciones son básicamente para formalizar. Recuerdan que yo les comentaba que siempre es tener todo formal, porque las palabras lo lleva el viento, ¿no? Cuando ustedes iban a iniciar la investigación, tenían que dar a conocer al director, tenían que dar a conocer a los padres de familia. ¿Sí? No era algo verbal, no tenían que hacerlo de la forma correcta, ¿no? Formal, mediante una cartita, ¿no? Pero todo lo formal es documentado, ¿no? O sea, no hay nada que se deba hacer de forma verbal. Eso ténganlo presente para toda la vida, ¿no? No solamente en su profesión, sino en su quehacer del día a día. Todo es mediante formal. La formalidad es lo que al final de cuentas les va a salvar o nos va a dar soporte ante un reclamo. Y básicamente por eso es la formalidad, ¿no? Por el reclamo. Si todos confiáramos en los unos a los otros, no había papeles. Pero como nadie confía en los unos a los otros, por eso existen los papeles. Y en una investigación formal se debe tener todos los permisos correspondientes. Y por eso que ahí también tendríamos que ver en la factibilidad, tendríamos que tener un criterio, un ítem que diga permiso, ¿no? Si tu investigación no es jalada de los cabellos, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que no vas a pues, exponer a los niños a peligros, ¿no? En tu investigación. Porque si vas a exponerlos a peligros, a caídas, a quemaduras, etcétera, ningún padre te va a firmar el permiso para que hagas investigación, ¿no? Entonces también es un buen criterio, un buen punto, colocar como facilidad el permiso, ¿no? Autorizaciones. Aquí dice, bueno, también se puede hacer recolección de datos mediante videos. Así es, puede hacer recolección de datos mediante videos, pero ¿se recuerdan cuál era la observación cuando hacían videos o grabaciones? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa cuando ustedes graban o cuando graban video o graban audio? Al momento de documentar, ¿qué pasaba? Acá previamente pedían permiso, ustedes obtenían el permiso y luego cuando, digamos, han tenido una grabación de una sesión de 2 horas, ¿sí? ¿Cómo pasaban esa grabación a su investigación? Recuerden que la investigación es, finalmente es un documento, ¿no? Impreso, un papel. Un papel. ¿Cómo Como pasan un cuaderno. el video al papel? ¿Cómo lo pasan? Como un cuaderno de apuntes. A ver, no, el cuaderno de apuntes, mm, no sería cuaderno de apuntes. Eben dice, se tiene que Profesor, sería como la bibliografía, algo así, que se le pone como la dirección de la página o algo así. No, o sea, aquí por ejemplo Katia me dice algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Le coloca el enlace del video. Pero Y eso, recuerden, profesor. pero recuérdense, ustedes cuando leen una tesis o cuando leen cualquier información, ¿no? Un documento, un periódico, si aparece un enlace, ustedes no pueden, el enlace es cuando estás en una computadora, ¿no? Pero recuerden que las tesis se presentan impresas. Entonces, ya veo que se han olvidado, les voy a hacer recordar ya. Cuando ustedes involucran videos y grabaciones de audio en su investigación, para que ustedes lo anexen como un adjunto, como un anexo, lo que van a tener que hacer es transcribir todo el video. ¿Qué quiere decir, no? Ustedes van a poner en minuto 1, el profesor preguntó de qué color son las imágenes que se están mostrando en la pizarra. Minuto 1 con 10 segundos, el alumno 1 respondió es de color verde. Minuto 1 con 20 segundos, el tercer alumno comentó que es de color celeste. O sea, van a tener que hacer la transcripción de lo que se dice en el video. Algo así como en los juicios, ustedes ven que hay una persona que está escribiendo todo lo que dice. Ya, algo similar van a tener que hacer. ¿Sí? Para que su video sea validado, para que se forme parte de su investigación. ¿Sí? Porque un video como tal no se puede adjuntar no es como una foto, ¿no? Una foto sí se puede adjuntar. ¿Sí? Claro, algo así como relatar. Y una vez que ustedes han transcrito, ¿sí? Una vez que ustedes han transcrito, también pueden adjuntar un CD con la grabación eh, y adjuntarlo a la tesis, ¿no? También se puede hacer. Así es, por eso que no es muy, si bien cierto, el video les ayuda a ustedes para procesar, ¿no? O sea, más que para ponerlo como anexo a la investigación, los videos más se usan para que el investigador, de repente, al momento de escribir, se le escapó algún dato, entonces él revisa su grabación y ahí se da cuenta de los detalles que se ha podido perder, ¿no? Pero no lo usa
no lo usa como un fin de anexar las investigaciones, sino como una herramienta para desarrollar su investigación. Eso, más que nada para eso es el video. Aquí Katia dice, mejor el blog de notas firmado. El blog de notas, te refieres al cuaderno de campo, ¿verdad? Sí, profesor, y creo que lo he escrito mal. El cuaderno de campo firmado. Usted está diciendo de que tenemos que grabar y escribirlo, y escribir prácticamente relatar, ¿no? Entonces, mi opinión es que me parece más complicado. Bueno, sí se puede grabar, pero tenemos que igual escribirlo todo, lo que dice en el video, no sé, me parece. No me parece. Mi opinión, profesor, disculpe. Así es, así es. Es laborioso, pues, ¿no? Es laborioso estar transcribiendo una llamada, una conversación, un video es laborioso. Es bastante laborioso. Y más todavía si tienes un video por cada sesión, ¿no? Y tengas 9 sesiones, es más laborioso. Entonces, ustedes tienen que buscar la manera de ser prácticos. Tienen que ser prácticos en la momento de investigación. Profesor, disculpe, entonces eso sería nosotros vamos a realizar lo que es de una manera cualitativa, no cuantitativa, y un poco más simple, ¿verdad? Que el cuantitativo. Claro, es desde el punto de vista cómo se acomoden ustedes, ¿no? ¿Cuál es su inclinación? Como les comentaba, va a haber personas, va a haber ustedes, algunos que les gusta manejar números y se van a pegar al cuantitativo. Y también va a haber dentro de ustedes que se van a pegar más a descripción, ¿no? La descripción y por lo tanto el cualitativo. O sea, va a depender bastante del investigador por dónde se inclina. Al que se inclina por las cualidades, le va a ser más fácil el cualitativo, ¿no? Al que le gustan las estadísticas, porcentajes, números, le va a ser más fácil el cuantitativo. Pues eso depende bastante del investigador. Entonces, luego de que ustedes han transcrito sus 9 videos y 9 sesiones, van a tener ya toda la data y van a poder hacer el análisis de datos. ¿Ya? Y recuerden siempre, cuando hablamos de análisis de datos o análisis, estamos hablando de ordenamiento nada más. ¿Sí? Porque ustedes cuando han recolectado datos, han recolectado así en forma bruta, ¿no? Y ahora toda esa información que tienen ahí dispersa, la tienen que agrupar. ¿Sí? La agrupan por color, por tamaño, por forma de ser, por reacción, por el criterio que ustedes crean conveniente, pero los van a agrupar. Y a ese agrupar se le conoce como análisis. No tiene ropa, mijo, para que vaya. A ver, está filtrando un audio. Ya, ahora sí. Ya, entonces, eso debemos tener en claro o debemos recordar cuando hablamos de análisis, agrupar, muchachos. ¿Sí? Ustedes ven acá la figura. La misma figura les da la respuesta, ¿no? Por eso que yo coloco estas figuritas para que ustedes puedan relacionar. Ustedes ven acá, este cuadrito acá de la derecha, el tercero que estoy yo señalando. Ustedes ven ahí barritas, ¿no? Rojo, azul, anaranjado, azul, verde. Esas barritas son las agrupaciones de los datos, ¿ya? Por eso que análisis para ustedes deben de hacerle un sinónimo de ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar. De todo el mar de datos que tengo, voy a agruparlos. Y cuando los agrupo voy a poder hacer conjeturas, no voy a poder hacer conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá en este famoso pie, ¿no? Esta curva del famoso pie, el que está acá abajo, donde está el bolígrafo, es un famoso pie. Y en ese pie ustedes ven 3 secciones, ¿no?
un rojito, un azul y un anaranjado. ¿Ya? Ese puede ser que todo el país es en un aula de clase, ¿no? Y digamos, en un aula de clase yo quiero saber cuántos alumnos de 3 años hay. Y voy a contar y me sale que de los, a ver, un ejemplo, si tengo 20 alumnos y solo 5 son de 3 años, entonces ese 5 va a estar representado por esa tajada de color rojo. ¿Sí? Y las otras partes va a ser de repente 8 alumnos de 4 años y 7 alumnos de 5 años, ¿no? Entonces el país se distribuye así, ¿no? De acuerdo al tamaño de las edades de los niños. ¿Ya? Por eso es que es importante la agrupación, porque, o el análisis, porque de forma visual ustedes ya pueden sacar sus conclusiones. Y en el enfoque cualitativo, este análisis es más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se hacen en base a criterios que el investigador los pone. Y por lo general el investigador pues pone 5 criterios, 8 criterios, ¿no? No son muchos los criterios que se ponen en un cualitativo. Y por eso que la data se maneja más rápido. En cambio, en un cuantitativo así, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que el cuantitativo de qué depende? De variables, ¿se recuerdan? Las variables, las correlaciones. Cuando variabas una característica, la otra variable que depende de esa también se variaba, modificaba. Y eso hacía que generaran bastantes datos. Y ya era más complicado manejarlo así de forma manual como estos datos cualitativos. Claro, como dice Eliana, analizar es seleccionar por categoría o agruparlos por categoría. Y una vez que ustedes se agrupaban, como les comentaba, hacen su interpretación, ¿no? Como ven en la gráfica acá de la izquierda, ven cómo las barritas van subiendo. O sea, ahí, al hacer esa curvita roja, esa línea roja, ya están interpretando ustedes. ¿Qué quiere decir? Que ese criterio que están analizando en el tiempo se va incrementando, ¿no? Va incrementándose. O sea, ya pueden interpretar, ¿no? Tiene una tendencia a subir. Como el dólar, ¿no? El dólar cuando estábamos en esta etapa de las elecciones, empezó a subir, ¿no? Día a día subía, subía, subía. Como, como la imagen que tiene acá esta persona en la parte derecha, ¿no? Subía, subía. Entonces ustedes interpretaban, ¿no? Como tiene esa tendencia, a la siguiente semana iba a seguir subiendo, ¿no? Ya podían interpretar. Y al interpretar ustedes ya tomaban sus precauciones, ¿no? Claro, cuando tendían al alza, ¿no? Cuando tendían al alza, si algunos tenían deudas en dólares, pucha, tenían que ajustarse más, ¿no? Porque sabían que su tendencia era seguir subiendo. Es bravo endeudarse en dólares, ¿no? Sobre todo en la coyuntura que hemos estado. Mayormente las deudas en dólares son pues cuando uno adquiere un crédito vehicular o un crédito inmobiliario, ¿no? Las famosas empresas o las famosas constructoras, las que te dan a sola firma, son porque te dan a sola firma, te hacen un contrato sin aval, pero es un contrato que te dan en dólares y que hay una cláusula que si no pagas 3 o 4 cuotas, te, te pueden retirar el título, ¿no? Y te devuelven solo un porcentaje. ¿Sí? Y los intereses son pues intereses, al final terminas pagando 2, 3 casas, ¿no? Bueno, es toda una forma un modelo de negocio que existe, ¿no? Pero a lo que iba es que eso es en dólares. Si sube el dólar, pero no sube el ingreso, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir ajustando algunas cositas para que poder
manejar esta subida del dólar, el tipo de cambio. Así es, muchachos. Por eso si ustedes están pensando o cuando escuchen de un crédito hipotecario, por lo general les conviene hacerlo con banco, ¿no? No es con el directo, con la misma constructora, porque la constructora les va a sacar mucho, se va a aprovechar mucho en el interés, en las tasas. Ya, bueno, la fase 9, la elaboración del reporte de resultados. Ya, esto también ya lo hemos conversado, y no es nuevo para ustedes. Les voy a preguntar, ¿cuánto es el tiempo en promedio que ustedes creen que se toma para hacer la redacción de la tesis? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? Aprox. ¿O cuánto creen que puede cerrar? Imagínense que ustedes están trabajando, están estudiando y tienen que hacer la redacción de su tesis. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo van a tener la tesis terminada? ¿Un mes? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Arizaida dice, dependiendo, puede ser desde los 3 meses a un año. Anita dice 6 meses o un año. Roselvira, un mes. Gloria Kia, un año. Ya, mire, yo puedo entender de los que me han dicho de 6 meses a un año, ya han tenido experiencia redactando documentos. Y ya, como quien dice, ya están sazonadas, ¿no? Ya han pasado por eso. O sea, por ejemplo, ya me han puesto un mes. Un mes es bastante optimista, bastante, yo diría que hasta sería idealista, ¿no? Un mes. Miren, de mi experiencia, yo les puedo decir que una investigación se redacta no menos de 3 meses. ¿Sí? Porque acuérdense que el investigador finalmente es una persona del mundo real, ¿no? Que tiene familia, que tiene obligaciones, y la elaboración de la tesis se tiene que acomodar a su horario. Entonces, esforzándonos, haciéndonos un tiempo, 3 meses sería un tiempo bastante elogiable, ¿no? Pero por lo general es más de 3 meses. Obviamente estamos hablando de una tesis acabada, ¿no? Una tesis culminada, sin errores, con un buen formato, con un buen encuadre. Así estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de la primera redacción, no estamos hablando ya del trabajo final que se va a publicar. ¿Sí? Entonces, miren, 6 meses, digamos que sería el promedio. Ustedes estaban pensando hacer su investigación en todo un año, de clase, más los 6 meses, estamos hablando de un año y medio, ¿no? Un año y medio para que puedan obtener la tesis y sustentar su título. Un año y medio, más los trámites que van para la expedición del título, todo ya, prácticamente 2 años. Entonces, más o menos ya es una idea cómo va a ser su documentación, ¿no? Ya depende de ustedes si es que lo quieren avanzar desde que están estudiando o van a empezar desde cuando ya egresan. Ya eso ya es decisión de cada uno. Porque todas son válidas. No es que se llame la atención, no es que sea malo, que sea bueno. O sea, depende de las circunstancias de cada uno de ustedes. Pero lo importante es que sepan el tiempo que deben de contemplar o que deben de saber para sacar esta documentación. Y estamos hablando, pues ustedes ven acá la parte izquierda, perdón, la parte derecha. Esa es la portada de la tesis. Y esta es una portada que saqué de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Ya? Estamos hablando de una tesis ya pues formal, final. Esa tesis
O sea, aparte de que ustedes han hecho todo lo que hemos visto, todas las fases, al final tienen que darte un buen tiempo para la redacción. ¿Sí? Y acuérdense que esa redacción pasa por revisiones, ¿no? Cuando le asigna a su asesor, el asesor le va a revisar una y otra y otra y otra y otra vez. Normalmente son, en estándar, son 4 revisiones. Normalmente, en promedio. Lo usual. Y lo que siempre se ve son 4 revisiones. Porque acuérdense, cuando ya ustedes sustentan la tesis, es el trabajo final. Por eso tienen un asesor. Ustedes no pueden ir a sustentar su tesis con errores ortográficos, con errores de formato. Por eso es que ahí le ponen el asesor, que su función principal es que ustedes presenten un trabajo final acabado, con calidad. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Creo que esta es la última, sí. Muy bien, muchachas, como hemos visto. Les digo muchachas porque yo veo que en el chat personal ustedes, la mayoría son mujeres. Me parecía que en primer ciclo había un par de compañeros varones, pero ya no lo sé. No, todas son damas. A ver, ¿alguien tiene una consulta, algún comentario sobre el tema de hoy día? A ver, acá está con la mano levantada Eliana Gutiérrez. Sí, maestro, buenas noches a todos los presentes. Bueno, con este repaso que nos está dando, maestro, estoy entendiendo mucho mejor de cómo me facilita o me hace más fácil para realizar la tesis, ya cuando uno va a presentar para su título, ¿no? En esta ocasión, en mí sería la segunda profesión o especialización. Me parece muy bien, maestro, que estás resaltando esta, este repaso. Muy bien, Eliana. Sí, bueno, el objetivo, como les comentaba al principio, es que ustedes aprendan, ¿no? Lo ideal es que ustedes aprendan porque cuando ustedes aprenden ya no se olvidan. Es como cuando nos aprendemos a amarrar los zapatos, ¿no? Una vez que aprendemos ya no nos olvidamos porque nos va a servir cuando nos sirve. Pero en cambio cuando memorizamos, cometemos un mal hábito, ¿no? La de memorizar. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? En historia memorizábamos fechas, nombres, pero que pasaba al siguiente mes, al siguiente grado, ya te olvidabas, no lo aprendías. Cuando lo aprendes, ya se te queda para toda la vida. ¿Sí? Y el método científico, al igual que todo, se tiene que practicar. Si no lo practicas, se te va a quedar pues un mes, 2 meses, hasta que lo veas, ¿no? Y cuando ya no lo veas, ya va a pasar, va a formar parte de tu recuerdo nada más. Entonces, el objetivo de este curso de investigación es que los alumnos que, que requieran o quieran, tengan la intención de hacer su tesis, tengan las herramientas para hacerlo. Y ya yendo un poquito más allá, siendo un poco más ambiciosos en el objetivo de este curso, es que ya algunos se animen ya, ¿no? A plantearse un tema de tesis, pero para eso, también por eso es que hacemos hincapié en la factibilidad, ¿no? Tienen que ustedes ser realistas en cuestión de su tiempo, de sus recursos, y ver qué tema sea más afín a lo que ustedes puedan desarrollar, puedan tener un resultado final. ¿Sí? Porque como les comentaba, todos tenemos diferentes realidades, ¿no? Diferentes responsabilidades, tenemos diferentes libertades. Ustedes, indiferente a eso, tienen que saber qué es lo que les espera si quieren hacer una tesis. Esa es la intención del curso.
Bueno, en vista que no hay más preguntas, muchachas, esto sería todo por hoy. Estaríamos continuando en la próxima clase, ¿ya? Y por favor, las que están por la zona de Loreto, cuídense mucho porque está empezando a haber otro repunte. Más que nada la semana pasada y esta semana. Creo que ya está un poquito ahí amortiguándose, pero de todas maneras, no se descuiden, no se confíen más que nada. El peor defecto que puede tener una persona profesional o experta es confianza. El exceso de confianza es el que trunca muchas cosas. Nunca hay que confiar. Y con la salud peor todavía. ¿Sí? Entonces nos vemos en la próxima clase. Pasen un buen fin de semana. ¿Ya? Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buen fin de semana, profesor.